Muy buenas tardes, Justin Rojas. Buenas tardes, Jiménez Gabriel. A ver, chicos, mientras vamos a empezar con nuestra actividad, hoy día tienen creo una actividad con lo que corresponde al Facebook. Ya su material les voy a compartir. Mientras vamos visualizando, voy a compartirles su material. La semana va a estar sencilla, así que la actividad que vamos a trabajar es en función del agua. Ya, muchachos, su experiencia de aprendizaje a 7. Tenemos 4 aspectos para elaborar. Ya, listo, les estoy compartiendo su material. Por lo tanto, nuestra actividad de esta semana, lo que corresponde es explicamos el origen del agua, ¿ya? Y su distribución en diversas fuentes. Entonces, sabemos que el agua es fundamental para nuestra vida, ¿no? Fundamental para el planeta Tierra. Por lo tanto, sabemos que gran parte del planeta directamente está compuesto por agua, ¿no? Entonces, de esa cantidad suficiente de este elemento fundamental, sabemos que depende la vida, ¿no? Depende todos los seres vivos, dependemos todos los seres vivos. Entonces, vamos a identificar ese origen, de dónde se fluctúa. Vamos a trabajar estas 3 semanas, esta semana y las 2 últimas semanas, para culminar nuestro tercer bimestre en función del agua. Entonces identificamos esta semana el origen, la distribución, las diferentes fuentes de nuestro país, acá en Perú, ¿no? Nuestro lugar. Y recuerda siempre utilizar los criterios, ¿no? En este caso de evaluación. Vamos a continuar entonces. El origen del agua y la distribución. Como primer punto tenemos directamente conocer el agua. Es comprender su origen, ¿no? Su rol fundamental en el funcionamiento del ambiente, la conservación de la vida, el bienestar del ser humano y la distribución de la tierra, ¿no? Para comprender, debemos obtener y analizar la información, origen e importancia del agua. Bueno, ahí ustedes en su material tienen sus lecturas. Recordemos, ahí nosotros siempre vamos a tener esas lecturas en función de esa información. Entonces, nuestro origen del agua. Tenemos ahí 2 preguntas fundamentales, ¿no? Pero parte de esa información, donde ustedes van a poder reconocer, aquí nos consultan. Tenemos 2 premisas. ¿Cuáles son los sustentos de ambas teorías sobre el origen del agua y por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir en función del agua? Se sabe que en el planeta Tierra se formó, hablamos ahí, vamos a ver, nuestro tema de esta semana va a ser pequeño porque ustedes tienen la actividad, ¿no? A las 3 de la tarde, ¿ya, muchachos? Entonces, hace casi más, incluso más, 4.500 millones de años, ¿no? Entonces, la teoría más aceptada en la parte científica se acerca del origen de la Tierra, es la de los planetesimales, ¿no? En ese caso, su origen, la temperatura de la Tierra era muy alta, ¿no? Y numerosos impactos de meteoritos y otros cuerpos celestes también, ¿no? Se producen en la superficie. Entonces, muchas explosiones, erupciones volcánicas, que expulsaban directamente a la atmósfera, ¿no? Entre otras cosas, se iban formando. Entonces, lo que nosotros nos informamos, y en función de esas teorías, como la teoría también del Big Bang, entonces hablan de esa formación, de esa masa, ¿no? De esa masa donde tenía esa variación de esas temperaturas altas. No había directamente la atmósfera, ¿no? Que protegía a la Tierra. Por lo tanto, pero mientras iban pasando los años, directamente se empezaron a formar con esos gases, ¿no? Con el vapor y todos los elementos que se encontraban directamente mientras se daba ese enfriamiento. Mientras se realizaba ese enfriamiento, entonces se forman, ¿no? Esas moléculas donde primero se reconocen, ¿no? En función de la atmósfera. Entonces, cuando la Tierra primitiva se fue enfriando, esto permitió, ¿no? Que el vapor de agua que se encontraba presente en esa
podemos decir, ya empezando a formarse esa atmósfera también parte primitiva, empieza a condensarse, ¿no? Y se produjeron las primeras lluvias. Entonces, lo que dio lugar a esa formación de los océanos, ¿no? Todo esto se supone que ocurrió hace más de 4 millones de años atrás. Ahora se sabe que la Tierra es el único planeta que presenta agua en estado líquido, ¿no? En ese estado. Entonces, los procesos de generación del agua y del oxígeno molecular en la Tierra son los principales responsables, ¿no? Y podemos decir de esa variedad de las formas en lo que se manifiesta hoy en día, ¿no? La vida. Entonces, sustancias principales, ¿no? Ciertos reactivos metabólicos, donde empezaron a formarse las especies, los primeros seres vivos. Entonces, las bacterias, ¿no? Y hablan de las bacterias y algunas células procariotas, entonces empezaron a formar. Entonces, la organización, ¿no? La complejidad. Podemos decir que el agua es necesaria para la formación y la combinación de las diferentes moléculas inorgánicas, orgánicas, que dieron origen, ¿no? A los seres vivos. Posteriormente originaron, recordemos ahí, ya las primeras células, como les indiqué, esas células procariotas, las bacterias empezaron a formar, ¿no? Por lo tanto, es muy fundamental. En el texto que ustedes van a leer, ahí el origen y la importancia del agua, habla de ese origen, ¿no? Entonces, en síntesis. Y la pregunta sería, ¿cuáles son esos sustentos de ambas teorías sobre el origen de la Tierra? El origen del agua, el origen del agua. Entonces, ¿por qué el agua se considera un requisito esencial para la vida? Aparte de esas lecturas, son resumidas, son didácticas, ¿no? Entonces, habla, ¿no? En función de que se encontraban en constante movimiento. Vamos a ver quién nos pide el ingreso. Ahí está. Buenos días, Damaris. Buenas tardes, Damaris y Cabasa Julián están ingresando. Buenas tardes, buenas tardes. Listo. Vamos a ver ahí. Ahí está. Entonces, en función de su lectura, el texto 1 habla sobre el origen, la importancia, la teoría volcánica también habla de una teoría, la teoría extraterrestre, ¿no? Y habla sobre la importancia del agua. El agua es un componente esencial, ¿no? De la vida y cumple las siguientes funciones. Capacidad de transformar a través de ecosistemas. Los insectos, ¿no? Pueden posarse sobre el agua, sobre las moléculas de este líquido. El agua es la única sustancia en la Tierra que se encuentra de forma natural. Y otras más, ¿no? En función del agua, que forma parte primordial de todos los seres vivos. En nosotros va a estar compuesto al 75%, en algunos al 90, 95%, ¿no? Incluso hasta el 99%. En muchas en función a ellos, habla sobre la importancia del agua. Muy fundamental que ustedes puedan describir e indicar, ¿no? En función del origen, muchachos. Listo, entonces, varias son los orígenes, ¿no? Entonces, la teoría volcánica, ahí, en ese extracto donde ustedes van a reconocer, plantea que el agua se formó, ¿no? En el centro de la Tierra, por esas reacciones a altas temperaturas, a más de 527 grados Celsius, ¿no? Casi 600, 700, entre átomos de hidrógeno, oxígeno, las moléculas que formadas por esa reacción fueron expedidas, ¿no? Expulsadas. Ahorita es lo que está pasando con España, ¿no? En Palma. Entonces, se está visualizando esas erupciones. Entonces, sabemos que esos cambios se están dando en la Tierra. Por lo tanto, la temperatura a la que se encontraban, imagínense, a alto, segregando directamente el vapor, pasó a formar parte de la atmósfera, ¿no? Por eso indican que esa teoría volcánica, ¿no? Entonces se empieza a enfriarse, se condensa para formar el agua líquida, ¿no? Y sólida también más adelante por parte de la superficie terrestre, ¿no? Otra de las teorías también importantes que van a reconocer, como les indiqué, es en función de la teoría de los extraterrestres, ¿no? Ahí, esa teoría, una de las teorías más recientes,
atribuye directamente el origen del agua, ¿no? Numerosos estudios realizados por la NASA apoyan los planteamientos de Tobias, de Moxis, de Schieselberg, quienes afirman que el agua llegó a la Tierra, ¿no? En forma de hielo en el interior de varios meteoritos, muchachos, que al impactar sobre la superficie terrestre liberan ese compuesto y llenaron los océanos, ¿no? Entonces, o al menos parte de ellos, ¿no? Lo que se sabe, porque cuando tratan de explicar sobre esta teoría, fue planteada, recibió una gran cantidad de críticas, ¿no? Y censuras, eh, pero estudios referidos plantean, ¿no? En este caso por Moxis, ¿no? Habla sobre otros impactos sobre esos meteoritos aquí en la Tierra. Atribuye, ¿no? el haber contribuido con esas concentraciones significativas de otros elementos y moléculas químicas, ¿no? Donde se originaron esas macromoléculas orgánicas. Y posteriormente, científicos de la NASA, ¿no? Han comunicado algunos descubrimientos que constituyen la primera evidencia sólida para este suceso. Cuando analizaron directamente el cometa S4 no lineal, han demostrado esa gran similitud, ¿no? Entre la composición y la estructura química que se encuentra con el agua que actualmente existe en los océanos, ¿no? Así como estudios de presencia de deuterio, átomos de hidrógeno, con el neutrón extra, ¿no? Características de este tipo de cometas. Incluso en las profundidades de los mares, eh, siendo que el deuterio se encuentra en todo el agua, independiente del tipo de cuerpo, ¿no? Igual podemos hablar de esa profundidad o incluso podemos hablar de la superficie. Entonces, en función a ellos, ambas teorías, ¿no? Son distintas y tienen en común directamente dejar esa validez, ¿no? Y explicar ese origen del agua en el planeta Tierra. Entonces, la teoría volcánica puntualmente habla de hidrogénesis, ¿no? Masiva que se encuentra en el centro de la Tierra. Y lo que permite considerar que algunas reacciones que se dieron tuvieron que evaporarse, ¿no? Entonces, hacia el espacio, cuando se realizan esas reacciones, ¿no? En esa parte de directamente en los compuestos, cuando hablamos de las primeras formación, ¿no? del planeta Tierra. Por lo tanto, muy fundamental, muchachos, irnos leyendo. Para el punto número 2, listo, nos habla, antes de ingresar ahí, durante la evolución que se da, nos piden aquí determinar, de la Tierra, se fue distribuyendo en diferentes regiones, ¿no? Del planeta, en diferentes estados, sólido, en este caso los nevados, el hielo, el líquido, ¿no? En los mares, en los lagos, en los ríos, en los océanos, y en estado gaseoso, ¿no? En la evaporación. Ahora, y en la parte de las nubes, ¿no? Cuando se encuentran, se empiezan a condensar. Distribuimos, ¿no? El agua dulce del 100% que se encuentra sobre la superficie terrestre, el 2,5% es agua emanada en los ríos, ¿no? En los lagos, en este caso en los manantiales. El agua salada está a un 97,5%. Tanto de ese 2,5% podemos hablar en función del agua superficial, ¿no? Del agua subterránea y los glaciales. Mire, entonces, mayores concentraciones de agua salada se van a encontrar sobre la Tierra, ¿no? Por lo tanto, ese 2,5%, siendo cantidades pequeñas, ¿no? Entonces, si tenemos gran proporción de agua salada, ¿por qué no trabajarla y, en este caso, convertirla, ¿no? A agua dulce que sea para consumo humano? Entonces, se están realizando esos proyectos, ¿no? Sabemos que, al igual que las energías, el agua salada. ¿Por qué el agua? Muy bien, ¿por qué es el agua salada? Recordemos que el agua salada tiene grandes concentraciones de
cloruro de sodio, ¿no? Entonces, en su composición. Eso es lo que vamos a trabajar también, ¿no? La composición directamente tanto del agua salada. Listo, ok, ok. Sabemos que cuando hablamos de esa composición, de esa disolución hecha, basada mayormente en ese componente, ¿no? Hablamos casi del 98% de esas gran concentraciones de sales minerales que se encuentran, no podemos decir, eh, por cada litro de agua, casi se encuentra el 3,5%, ¿no? Distribuidos, podemos decir, de esos 1.000 gramos de agua, 35 gramos son aguas disueltas, ¿no? Es sal, concentraciones de minerales. Entonces, en la formación, bueno, y eso es lo que quieren demostrar y poder reconocer, ¿no? En función, ¿por qué se formó directamente o por qué está esa formación? ¿Por qué tiene mayores concentraciones? Sabemos que el agua salada va a permitir, ¿sí o no? Ese gran contenido de sal en su punto de congelación, ¿no? Por lo que el agua de mar se va a convertir en hielo a lo menos 2 grados, ¿no? Entonces aquí creo que la naturaleza es sabia, ¿no? Y permite identificar en función eh, el porqué de el porqué de cada elemento, el porqué de cada objeto, ¿no? O el porqué de cada ser vivo. Entonces creo que si el agua hubiese sido, en este caso, dulce, ¿no? Creo que si ustedes han podido visualizar o hacer un pequeño experimento en función de el agua dulce y el agua salada en vasos distintos, ¿no? En este caso, pues, imaginemos que en un vaso de 500 mililitros colocan una cucharada de azúcar y una cucharada de sal en cada vaso distinto y van a colocar, por ejemplo, cortes de manzana. Entonces ustedes van a observar que en el agua, en este caso en el agua dulce, esa descomposición va a ser más rápido, ¿no? A diferencia del agua salada. Entonces el agua salada va a permitir que se mantenga. Entonces esas concentraciones eh, de cloruro de sodio, por lo tanto, el agua salada se viene estudiando siempre, ¿no? Por el origen de esa agua marina. Eh, por allá por 1700, ¿no? A principios del siglo XVIII, se venía trabajando en función de la sal, ¿no? De otros minerales. Entonces, los científicos, ¿no? De esa época procedían a tomar esa información, empezaban a no tan solo a estudiar cierta proporción de, imaginemos, del Océano Pacífico, ¿no? Del Océano Atlántico, de aquellos mares, ¿no? En este caso del Mar Muerto, del Mar Carpio. Entonces ellos empezaron a estudiar por qué cuando ellos hacen su reconocimiento en sus experimentaciones, indican que cierta parte tiene mayores concentraciones de cloruro de sodio, ¿no? Entonces, ellos denominan, ¿no? En esos comienzos, a los estudios, un desgaste continental, ¿no? Entonces, y surgen ciertas teorías concretas, ¿no? En función de esos experimentos y en función de esa investigación propuestas en esas épocas. Ahora, cada ciclo, cada siglo es muy distinto, ¿no? En función a ello, porque permite reconocer, ¿no? Cierto paso. Por ejemplo, lo que está pasando ahora, ¿no? ¿Por qué se está dando rápido ese derretimiento? Entonces, y ellos han encontrado, ¿no? Que por cada época, por cada década, eh, ciertas concentraciones de cloro, ¿no? Entonces, sabemos que nosotros, ahora en la actualidad, todos nuestros materiales, todo lo que desechamos directamente va a los océanos. Por lo tanto, a diferencia
de épocas pasadas, de tiempos pasados, esas concentraciones de otros elementos están a su vez contaminando más nuestro ambiente. Entonces, en función a ellos, creo que la sal es un medio, ¿no? En ese caso, donde va a permitir, bueno, hacia esas épocas, ¿no? Y lo que se va conociendo en los posteriores años, como que va disminuyendo cierta cantidad y otros elementos van incrementando. Es fundamental, ¿no? Conocer todos esos estudios, esa composición. Se simplifica solo por el hecho de que ciertas proporciones, ciertos componentes, ¿no? Aunque en distintas concentraciones, nosotros nos referimos a esa salinidad, ¿no? Que suele expresarse por cierta cantidad. Gracias a los distintos estudios, se estima que a partir de esas mediciones solo se pueden reconocer ciertos parámetros, ¿no? Entonces, se van a ver esas variaciones, ¿no? Y van a ser siempre comparadas, ¿no? Siempre van a ser comparadas dependiendo también a los lugares donde y a la época, ¿no? Que se está haciendo esos estudios. Entonces, según la cantidad de agua distribuida en la Tierra, la pregunta que nos formulan es, ¿cuáles son los menos utilizados por el ser humano para satisfacer sus necesidades? Bueno, en este caso ya sabemos que el agua salada, ¿no? Nosotros ahora si utilizamos cierto proceso, ¿no? Sabemos que vamos a obtener el agua dulce, porque el agua dulce es vital para todos los seres vivos, ¿no? Desde nuestras actividades que realizamos a diario o para emplear tanto en la industria, en la alimentación, en X actividad, ¿no, muchachos? Siendo fundamental para nosotros, para nuestra vida. Entonces también la aplicamos en distintos rubros. Pero debemos de saber emplearla, ¿no? Saber utilizarla, porque sabemos que ahora lugares, regiones no tienen, no llegan al acceso del agua. Entonces, siendo un elemento fundamental para todos. Recordemos que ahí, profesor, pero si nosotros, por ejemplo, de repente habrán hecho ustedes ese experimento el año pasado, ¿no? O de repente hace 2 años, ¿cómo podemos directamente el agua salada convertirla, ¿no? En agua dulce? Son muchos procesos, ¿no? Uno sería una parte casera, es directamente tener, ¿no? En cierto recipiente agua salada, luego colocar un vaso en el centro, vaso de vidrio o de repente otro vaso, bueno, en especial de vidrio, tendría que ser o plástico, y colocarse una bolsa, ¿no? En la parte superior. Entonces, cuando empieza a evaporarse el agua, esas condensaciones, esas gotitas, se van a pegar a las paredes, ¿no? Y empieza directamente a caer el agua condensada. Entonces, los niveles de salinidad, sabiendo que la sal y los otros elementos que se encuentran directamente son pesados, ¿no? Para la evaporación, entonces no van a encontrarse y vamos a obtener agua dulce, ¿no? Sería un proceso, es lento ese proceso, pero se obtiene, ¿no? Agua dulce. Y otros procesos de los que emplean la mayoría de plantas, ¿no? Que eso lo vamos a ir trabajando la próxima semana. También vamos a ver sobre salinidad, ya, muchachos. Listo, entonces, para el punto número 2, es un recurso hídrico en el Perú. El Perú es el país de mayor disponibilidad de agua dulce en América Latina. Poco lo que sabemos, ¿no? Y ocupa el 8º lugar a nivel mundial, ¿no? En recursos hídricos, que se encuentran distribuidas en diferentes fuentes de agua. Ahora, conozcamos algunas de esas fuentes, ¿no? Y dónde se ubican esas fuentes. Para ellos también ustedes van a revisar, ahí tienen su texto, fuentes de agua en el Perú. Listo, a ver, mientras vamos trabajando, vamos a hacer una lectura rápida. Las fuentes de agua en el Perú. Cuando hablan de ese recurso hídrico, se identifica, van a visualizar un cuadro donde van a estar las fuentes, lo que son ríos, ¿no? Lagunas, los glaciares, los acuíferos.
Entonces ahí les van a hablar de ciertas proporciones, ¿no? Que se encuentran, o las cantidades que están distribuidas por cada uno, número y distribución. Recordemos, cuando ustedes ahí visualicen, tienen una lectura MMC, donde va a ser millones de metros cúbicos. También son otras fuentes alternativas, ¿no? De agua, la desalinización del mar, residuales del agua y el agua de lluvia y el agua de la humedad atmosférica. Entonces, el agua desalada, ¿no? El país cuenta con ese gran potencial para la desalinización del agua de mar, con fines directamente agropecuarios, industriales y mineros. Esa primera planta de desalinización de agua tiene registro desde 1966 y fue instalada en Moquegua, ¿no? Por una empresa minera. Otra planta en Chincha, cuyas aguas se utilizan en el centro minero de Milpo. Cuando se hablan de las aguas residuales tratadas, ese tratamiento es reducido en el Perú, ¿no? Y estas podrían ser una fuente adicional para atender la demanda de agua para la agricultura. Las aguas atmosféricas, el agua que proporciona la atmósfera del planeta, pero que aún no ha tocado la corteza terrestre, ¿no? Entonces, es decir, que se desplaza por los vientos, ¿no? La niebla, la bruma, las nubes bajas, ¿no? Se encuentran en ciertas precipitaciones como las lloviznas, las lluvias, la nieve, ¿no? Entonces el agua atmosférica por condensación o por interacciones antes de su llegada al suelo, ¿no? Entonces no es una alternativa a las grandes distribuciones, ¿no? Entonces dirigidas principalmente a ese suministro centralizado de grandes cantidades de agua, porque es muy importante esa alternativa para abastos descentralizados, ¿no? Entonces, para esas necesidades rurales, individuales, en ciertos grupos de nuestras poblaciones. Entonces, muy fundamental las fuentes de agua. Ahí van a visualizar, muchachos. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál es la razón o son las razones para que nuestro país sea el octavo a nivel mundial, ¿no? En recursos hídricos? ¿Qué fuentes alternativas podrías considerar para abastecernos de agua? Porque un país como el Perú, que tiene un relevante hidrodiversidad, no puede dar respuestas a las necesidades de las poblaciones, ¿no? Como déficit hídrico. Aquí creo que nos faltaría más información en función de las empresas que se encuentran, en este caso, concesionadas, ¿no? Donde son las que distribuyen directamente a las distintas zonas o quizás en esos caseríos o en las poblaciones. ¿Por qué no está llegando, ¿no? Este recurso que es fundamental? Entonces, siempre les he dicho que son las gestiones, ¿no? Las gestiones. Entonces, dependiendo cada comunidad, entonces debe saber gestionar ciertos recursos que son fundamentales para la comunidad, ¿no? Como la luz, el agua, ¿no? Los alimentos, la salud, la educación, un trabajo digno. Entonces, pero hay acciones que se encarga cada lugar, ¿no? Por ejemplo, como que el agua sea un valor, un derecho, como se indicaba, un derecho fundamental y que todos accedamos directamente al agua, ¿no? Sabemos que es un recurso que se obtiene libremente, pero a ver, para realizar ese proceso, ¿no? Se tiene un costo, pero que el costo no sea mayor, ¿no? No sea mayor del que podamos directamente pagar. Es igual que el gas de camisea, ¿no? Si ustedes habrán escuchado las noticias, aquí en el Cusco, donde se obtiene, donde están esas plantas, los caseríos y los pueblos que viven a su alrededor tienen que pagar alrededor de 80, 90 soles por obtener un bidón de gas de 10 litros, de 10 kilogramos, ¿no? Entonces, ellos teniendo cerca ese recurso, ¿por qué tienen que pagar demasiado? Entonces, y muchas son las explicaciones, ¿no? Explicaciones que algo ilógico porque indican que las plantas y esas tuberías llegan a ciertos lugares
Entonces, un montón, un sinnúmero. Entonces, primero creo que cada población debería de visualizar y llegar, ¿no? A visualizar esas necesidades que tiene como comunidad, como pueblo, como caserío. Entonces, ahí vamos nosotros, ¿no? Entonces, el saber gestionar y poder hacer algo que sea para nosotros, algo bien, ¿no? Para nuestra gente. Entonces, simplemente gestionemos, pero para hacer buenas labores, ¿no? Para hacer buenas labores. Entonces, creo que esa pregunta nos deja un poquito para la reflexión, ¿no? Entonces, si sabemos que estamos en el 8º lugar a nivel mundial, ¿por qué nuestras poblaciones, ¿no, muchachos, pelean, ¿no? Por tener ese recurso vital? Tomemos en cuenta que el Perú tiene diversidad de fuentes hídricas. Hoy lo voy a ayudar con la historia, y su distribución teniendo en cuenta las regiones hidrográficas, ¿no? Esas regiones hidrográficas es que cada región hidrográfica del Pacífico se encuentra al 64.9% de la población nacional y tiene de, de esa disponibilidad, ¿no? A un 1,6% mínimo de agua. Entonces, esas regiones hidrográficas del Atlántico se encuentran al 31,6% y de su población nacional y tienen disponibilidad, muchachos, a un 98.2%. Entonces, miren, nosotros cuando hablamos aquí del Pacífico, entonces sabemos que nuestra el país, Perú, Ecuador, Chile, ¿no? Que están cerca. Solo nosotros tenemos disponibilidad de ese 1,6%, a diferencia del país, por ejemplo, de Brasil, ¿no? De las Guyanas, que se encuentran en el Atlántico. Ellos solo tienen un 31,6%, pero tienen mayor accesibilidad de ese 31,6%, casi en su totalidad, ¿no? De esa agua. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos también, si tenemos mayor cantidad, en ese caso, y disponibilidad, lo tenemos algo ínfimo? ¿No? En función de los recursos hidrográficos del Titicaca se encuentra el 3,8%. De la población nacional, miren, solo dispone el 0,3% del agua. Entonces, ¿por qué no son aguas directamente viables, ¿no? Y la gente que vive en esa zona dice que no es de consumo, porque tampoco pueden acceder, ¿no? En función de o los materiales necesarios para que ellos directamente puedan eh, transformar, convertir, ¿no? En agua potable. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué está pasando directamente en nuestra región, aquí en el Perú? ¿Por qué nosotros no tenemos ese acceso? Entonces podemos decir, ¿no? Entonces esta distribución asimétrica, entonces no estamos valorando, no estamos trabajando en función de esos beneficios, ¿no? No les dan directamente ahí para poder trabajar con ellos. Entonces, esa escasez, ¿no? A los cambios que se van a dar son algunos causantes, pero tampoco creo que de ese déficit, ¿no? Hidrográfico. Sabemos que si tenemos a la mano, ¿no? En este caso, esas aguas del mar o las aguas de los ríos, de los lagos, de los manantiales, ¿por qué no aprovecharlos al máximo? Entonces, focalizar en esos lugares donde podamos y utilicemos, ¿no? Al 50%, al 60%, lo que hacen otras poblaciones de aquí de América, ¿no? O quizás también de lo que corresponde a otros continentes, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechamos al máximo en función a ellos? Punto número 3, la lluvia, su obtención en el ciclo del agua. Muy bien, tenemos aquí una lectura pequeña, ¿no? Vamos a ver qué nos piden. El agua es obtenida de la lluvia, es una fuente de recurso hídrico. Si no es aprovechada para su uso posterior, pasa a otra fase, ¿no? Entonces, cumpliendo su ciclo hidrológico. En nuestro país, el funcionamiento de este ciclo depende de las interacciones entre la atmósfera, el océano, los Andes y la Amazonía. Como en todo país, ¿no? Entonces, la cordillera de los Andes, que compone glaciales tropicales,
de alta montaña más extensas del mundo, ¿no? Es la columna vertebral de la región y el origen de esos fenómenos, que hace que se cuenten, ¿no?, con un ciclo de agua con gran dinamismo y abundancia que permite suministrar el agua a la población. Recordemos el ciclo del agua, ¿no? Eh, Cuando se encuentra en la superficie terrestre puede estar en estado sólido, estado líquido, entonces dependiendo de la variación de la temperatura empieza a evaporarse, ¿no? Se empieza a evaporar, luego se condensa las nubes y también dependiendo de esa variación de temperatura para ese enfriamiento empieza a condensarse, ¿no? Se empiezan las lluvias o el granizo, entonces vuelve nuevamente su ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, ese ciclo dependiendo también la superficie geográfica, entonces en nuestro país, teniendo, ¿no?, ese aspecto, esos cambios de geográficos, entonces, ¿por qué no aprovechamos al máximo? Esto tenemos una gráfica, además, por su gran magnitud, constituye una barrera natural que intersecta tanto los vientos provenientes de la Amazonía, cargados con esa humedad, producto de la evapotranspiración de la selva, ¿no? Esta barrera genera, recordemos ahí que la selva, ¿no?, por esa abundancia que tienen en vegetación, sabemos que ese calentamiento que va a tener, entonces empieza a evaporar, entonces se va a dar, ¿no?, ese producto. Las lluvias se infiltran en el suelo, ¿no? Se escurre por la superficie del terreno, es intersectada por la vegetación y se acumula en los glaciales, en las cumbres nevadas. El agua que se infiltra puede ser absorbida por las plantas, convertirse, ¿no?, en agua subterránea, fluir lentamente hacia los ríos, los lagos, los mares, los océanos, ¿no?, en todo ese tipo de vertientes. El agua subterránea que fluye en conjunto por ese derretimiento de los glaciales conforman la escorrentía, ¿no?, es decir, las corrientes que forman la red hidrográfica y que finalmente drenan al mar para completar el. Listo. ¿Cuáles son las características de nuestro territorio, ¿no?, que favorecen la generación de las lluvias? Muchas son nuestras características. Hablamos aquí a nivel de geografía, ¿no? Cómo se encuentran nuestras. Vamos a ver qué me dicen. Listo. Ok. Muchachos, vamos a ir terminando. Ya, listo, porque ahorita a las 3 empieza su proyección. Invitados todos están en el Facebook. Durante ciertos periodos se produce la escasez de agua de manera que compensa esta ausencia en la naturaleza. Listo. Y para cerrar, listo, hasta ahí cierra, ¿no? Listo, hasta ahí cierra, muchachos. Listo, cerramos hasta ahí. Listo, terminan su actividad y empiezan a subir. Recordemos que toda esta semana vamos a trabajar, todo este mes, hasta culminar con nuestras actividades, que nos faltan ya 2 semanas, muchachos, vamos a hablar sobre el agua. Listo, entonces, agradecido también por haber presentado, por haber subido su plan lector. Recuerden, pueden ir subiendo, aprovechen, todo tienen hasta esta semana. Ahí he visto sus trabajos, muchachos, de su plan lector. Si no pudieran subirlo aún, recuerden que aún pueden enviarlo a mi plataforma, de repente, para poder ayudarlos. Los chicos, listo, Justin Rojas, ahí está su plan lector. Angelito Bar, también está su plan lector. Francesco Ulloa, también tenemos su plan lector. Gabriel Jiménez, Damaris Espinosa, ¿no?, y Kiara Gordillo en el plan lector. Entonces, si lo han terminado, me dice, profesor, ¿puede ayudarme a subir? Lo subimos ese plan lector, ¿ya, muchachos? Listo, entonces los dejo para que puedan terminar en esos 10 minutos. Aprovechen ahí, participen en el Facebook. Están todos. Dime, Juliana. Buenas tardes, ¿podría mandar el PDF del plan lector, porfa? Al Sí, grupo. Al grupo, listo, lo envío ahorita al grupo. Ya, Listo. profesor, gracias. Listo, también les mando el enlace del Padlet, ya, por si acaso. Ya, profesor. Listo, Juliana. Muy bien, muchachos, entonces, ahorita todos están invitados. No sé, ¿alguna pregunta? A ver por aquí alguna pregunta antes de dejarlos tranquilos. Listo, mientras voy colocando, a ver, Juliana, voy a ir compartiendo el enlace del plan lector, ¿ya? Listos. ¿Hasta cuándo tenemos para enviarte el plan lector? El plan lector es, a ver, hasta esta semana. Si pueden
pueden terminarlo Ya, esta profesor. semana. Voy a consultar bien, ¿ya? Dime, Justin. Profesor, Dime. uf, mira, le quise hacer una consulta. Yo estaba viendo en Google Sí, que una persona cuando se ahoga en el mar, dice que esa agua salada, el agua no entra a las células, eso que recogen el aire de los ya. pulmones, y dice que no entra el agua, sino se tapa esas piedritas de sal y el agua no entra por ahí, o sea, no se hincha. Pero cuando tú respiras el agua del dulce, ahí sí entra el agua y se hincha. Y yo hago la pregunta si no entra, si no entra el agua cuando se ahogan en el mar, por qué mueren la gente? No sé si me explico bien. Mm, A ver, más o menos lo que he entendido, lo que te he tratado de entender. Cuando una persona se ahoga directamente en el mar, A ver, cuando nosotros nos ahogamos o cuando cualquiera se ahoga, incluso te puedes ahogar con tu propia comida, ¿no? Cuando nosotros nos ahogamos, ¿qué vamos a tapar directamente? A ver, díganme ustedes, muy aparte de si hay sal o no hay sal. A ver, díganme ustedes. A ver, ¿qué pasaría si te estás ¿la ahogando tráquea? de repente? Ah, muy bien, la tráquea, ¿qué más? La... ¿Sí o no? No La empiezas a no respiración. respiras, ¿sí o no? No respiras, ¿no? ¿Sí o no, Justin? Ya, Claro, entonces, pero la pregunta es dónde va a estar, dónde está sí, sí. direccionada. ¿Dónde está direccionada entonces la pregunta? ¿Mm? Ok. Por eso, O sea, uno también puede ahogarse con la boca, ¿no? Cuando estás en el mar te ahogas y como que empiezas a respirar por el agua. claro, pues se supone que el agua invade Ah, por la directamente, boca, sí. claro, invade directamente el agua, va a invadir toda tu parte respiratoria y nosotros debemos respirar. ¿Sí o no? ¿Qué respiramos? Oxígeno, en ese caso. Entonces no tenemos Ah, oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué estamos llenando nuestros pulmones de agua? Se van a llenar de agua, ¿no? Pero como que por ahí como que me quedó ahí la duda en qué sentido tú me decías de la salinidad, ¿no? Los cuerpos no se van a descomponer, ¿no? claro, Rápidamente, porque el mar tiene sal, ¿sí o no? claro, pero nosotros, Ah, nuestro organismo no está hecho o para vivir piedrita, así directamente dijeron. en el agua salada. Pero ¿y qué pasa con las especies, por ejemplo, con los peces o con los animales que viven directamente en el mar? ¿Por qué ellos sí pueden y nosotros no? A ver, ¿por qué será? Por nuestra estructura, por nuestra piel, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra piel directamente? Nuestra piel está adaptada Mm, para poder vivir ¿dónde? En la superficie terrestre, ¿no? Nosotros nos adaptamos aquí a los rayos solares. Incluso los animales también que viven en el agua aprovechan la luz solar, la energía solar, ¿no? Pero a diferencia de ellos, su piel o la protección que ellos tengan va a ser más resistente, ¿no? Va a ser mucho más resistente, ¿no? En función a ello, sus cuerpos son fusiformes, ¿no? Como que tienen esa protección, su piel es más gruesa en ese aspecto, porque son especies que habitan directamente el agua, ¿no? Imaginemos, miren, ustedes podrían imaginar de repente una planta que está acostumbrada a consumir agua dulce, ¿no? Y si ustedes colocan una planta, ¿no? En el agua salada, la pregunta es, ¿podrá vivir de la misma manera que lo realizaba en el agua dulce? En ese caso, creo que no, ¿no? O a menos que se haya adaptado esa planta, ¿no? Con esas condiciones. a las Para, algas. muy bien, como las algas y como la mayoría de especies que viven dentro de ellos. Entonces, ¿qué debería de hacer esa planta? Adaptarse, ¿no? Entonces, su organismo empieza a adaptar sus células. Entonces, van a formarse en función de poder resistir esas concentraciones de sal, ¿no? En función a ellos, ¿no? Listo. Muy bien, Justin, ahí, excelente pregunta, Justin. Listo. ¿No? A ver, ¿alguna otra duda, consulta, muchachos? Otra pregunta más. A ver, te escucho, Justin. Aprovecha, Justin. En el mar muerto,
cuando tú pones en el mar muerto, cuando tú pones un pescado ahí, se muere, ¿y por qué? O sea, es que me da la curiosidad, pues. Dicen que no hay animales, no hay especies ahí, pero cuando hacen un experimento poniendo un pescado ahí en ese mar, y dice que se muere rápido. Ya, por eso lo llaman mar muerto, ¿no? Bueno, en este mar, ¿no? Desde que pudieron determinar que las especies no pueden directamente soportar esas grandes concentraciones de sales, ¿no? que existen. Eh, Sabemos que, bueno, y lo que he podido leer, ¿no? En función a ello, es que sabemos, como te indico, ¿no? Las concentraciones de sales, otras concentraciones de otros elementos, ¿no? Es igual, por ejemplo, cuando hay un derrame de petróleo, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía, o cuando hay un derrame de petróleo de las embarcaciones que se encuentran en el mar. Entonces, todas las especies que se encuentran alrededor no van a poder vivir, ¿no? Por esas concentraciones de crudo, ¿no? Del petróleo directamente. Entonces, tiene un componente, además de la sal, que no va a permitir, ¿no? Que no puedan directamente las especies vivir, ¿no? Su ciclo, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Por eso le dicen mar muerto. Mm. Muy buena, Justin. Muy bien, Vamos a flotar, flotamos, dicen. claro, listo, el mar muerto. Bueno, por ejemplo, por esa zona, ¿no? Mayormente por esa parte de Europa. Listo, a ver, tenemos 3 minutos. Cuando hablamos de esa salinidad, es muy variable. Por eso les digo, muchachos, que en distintas partes del planeta, ¿no? En distintos lugares, las concentraciones de sales son distintas, ¿no? Entonces, dependiendo también, por ejemplo, nosotros aquí, nuestro mar tiene grandes desembocaderos de los ríos, ¿no? Entonces, esa agua dulce va a llegar, ¿no? Directamente a esas zonas. Creo que incluso creo que llegan a ciertas concentraciones muy elevadas, ¿no? De la salinidad. La salinidad es un factor fundamental dependiendo esa zona, ¿no? Entonces, incluso la forma de evaporación, ¿no? También va a ser muy distinta. Entonces, eh, hay un lago también, el lago Victoria, ¿no? Se asemeja también al Mar Muerto. Es un lago de agua dulce, pero a la vez que es una fuente principal, es un río caudaloso. ¿Ya, muchachos? Y así vamos a ir conociendo. También puede ser también en función de su temperatura. Recordemos que mayor concentración de sales quema más, ¿no? Quema más, ¿no? Por eso las especies que habitan ahí no pueden soportar, ¿no? Esas concentraciones de salinidad de sal. A menor concentración, entonces creo que también en los organismos no va a permitir eso, ¿no, muchachos? Listo, muy bien. A ver, una última pregunta. Tenemos 1 minuto para dejarlos tranquilos para que se vayan a apoyar directamente en el Facebook, ¿no? Ahorita se están pasando en el enlace, muchachos. Listo, vamos a ver por acá. Listo, en minutos se están pasando el enlace. Muy bien, muchachos, entonces, todas estas 3 semanas vamos a trabajar del agua, así que cualquier duda, consulta, ya saben ahí, hacerlas. Listo, creo que están pasando aquí el enlace para pasarles también a ustedes, muchachos. Muy bien, ya nos están pasando el enlace. Entonces, nos vemos la próxima semana. Aprovechemos al máximo, ¿ya? Y cuídense. Nos vemos entonces hasta una próxima, muchachos. Cuídense, nos vemos y gracias, muchachos, gracias.